Muchas gracias a los Dragones del Vacío. Recuerden que tenemos un Discord. El link está en la descripción del canal. Ahí pueden dejar sus sugerencias, dudas, quejas, cualquier cosa y también pueden platicar conmigo. La verdad sobre los humanos. El profesor Kara saltó hasta un mirador situado justo detrás del atril para poder ver a la multitud por encima de él. Estiró un ala y luego la otra. Luego finalmente separó sus delicados brazos de las alas y se inclinó hacia adelante, haciendo un gesto y un silbido complejo que se tradujo para la multitud como un saludo de bienvenida. Luego continuó en el lenguaje más formal que se prefiere en la academia y la cultura popular. He sido convocado aquí para disipar algunos malentendidos sobre la Tierra, un mundo admitido recientemente en la Unión Galáctica, y particularmente sobre los humanos, la especie dominante de ese mundo. Sé lo extravagantes que son las historias que probablemente hayan escuchado, y antes de que empiecen a propagarse rumores ridículos, como el principal experto Ireli en la Tierra y los humanos, es mi responsabilidad aclarar las cosas. Ahora, probablemente hayan escuchado que, aunque los humanos son sapientes, ellos de alguna manera evolucionaron en un mundo clasificado como un nivel de mundo mortal clase 12, y que son más fuertes y resistentes de lo que sería razonable esperar en cualquier especie sapiente. La multitud murmuró ansiosamente, ansiosa por escuchar cómo habían comenzado este rumor. Lo han escuchado porque es literalmente cierto. La Tierra tiene una gravedad implacable de 9.8 metros por segundo al cuadrado, por lo que la musculatura humana está adaptada a eso. El endoesqueleto humano se ha adaptado para ser duro y algo flexible, por lo que la mayoría de las caídas, incluso en esa gravedad, no causan daño esquelético a un humano, a menos que caigan desde una altura considerable. Los órganos vitales de un humano están bien protegidos por el endoesqueleto. El cerebro en particular está completamente encerrado en un grosor de hueso duro. En una caída, incluso una caída dañina que puede romper un hueso, es poco probable que estos órganos vitales resulten dañados. Pero obviamente 9.8 metros por segundo no se puede ignorar simplemente. Así que hay alguna altura más allá de la que una caída sería fatal incluso para ellos. ¿A alguien le gustaría adivinar este límite? Algunos de los representantes señalaron tímidamente, dispuestos a hacer una suposición. ¿4 metros? Dijo un Bargain en la primera fila. Miden alrededor de 2 metros de altura, y las criaturas de alta encefalización tienden a agruparse a una altura alrededor de la mitad de la distancia máxima de caídas razonables seguras en sus propios mundos. Y seguramente, en esa gravedad, 4 metros serían demasiado. El profesor sonrió. Detrás de él, una gran pantalla se iluminó, mostrando a 4 humanos de pie en un alto precipicio sobre un océano en movimiento, en una animada conversación. Eso pensarían, ¿verdad? Dijo suavemente. Detrás de él, los humanos en el acantilado dieron un grito al unísono, corrieron y se lanzaron desde el borde. Se lanzaron 30 metros de cabeza, directo al mar en movimiento. Eso es agua, por cierto. Tiene aproximadamente la misma densidad de masa que los humanos, así que en términos de transferencia de energía, no es muy diferente de golpear el suelo sólido. Y me gustaría señalar que la parte de ellos que golpea el agua primero es la misma carcasa ósea que estaba mencionando que contiene el cerebro. El Bargain retrocedió y balbuceó. ¡Qué demonios! ¡Santo Dios! ¿Qué los estaba persiguiendo? El profesor trinó, y el traductor lo interpretó como una expresión de anticipación. Llegaremos a eso más tarde. Solo recuerden, es realmente un mundo de clase mortal categoría 12, y las cosas pueden no ser como parecen. Además, honestamente, los depredadores en el agua son aún más peligrosos que los que están en la tierra. También enseño una clase regular sobre la vida silvestre en la tierra, y rara vez la palabra salvaje ha sido más apropiada. Detrás de él, los humanos en la pantalla habían salido a la superficie. Dieron otro grito y nadaron hacia la orilla. Sí, dijo anticipando la pregunta. Aterrizaron sin lesiones y pueden nadar bastante bien, para ser animales terrestres.
Esa caída que acabas de ver es sinceramente el límite de lo que pueden sobrevivir de manera confiable, con práctica. Espera, protestó otro Ireri en la quinta fila. ¿Qué quieres decir con práctica? ¿Cómo practicas algo que te mataría si aún no lo has dominado? En este caso, creo que ya comienzan desde altitudes más bajas, dijo el profesor. Pero en algunos otros casos, realmente no hay explicación de cómo podrían practicar las cosas que hacen. Como estaba diciendo, no hay un límite. Incluso en su mundo natal de alta gravedad, en la altura de las caídas que podrían posiblemente sobrevivir. Hay casos documentados, aunque muy raros, de humanos cayendo de más de 1000 metros, sin medios para frenar excepto la resistencia del aire y sobreviviendo de alguna manera. ¡1000 metros! Balbuceó Lirelli. Ni siquiera tienen alas. ¿Cómo llegarían a 1000 metros en el aire? Me alegra que hayas preguntado. Detrás de él, la pantalla parpadeó de nuevo. Mostraba una pequeña aeronave antigua de construcción de tecnológica 4, a una altitud considerable. La multitud quedó en silencio mientras una escotilla de escape se abría en el costado y los humanos comenzaban a saltar. Uno tras otro se precipitaron desde el cielo, liberando eventualmente paracaídas de colores brillantes que tiraban con una fuerza increíble de los arneses que llevaban, haciendo que varios presentes se hicieran muecas. Estos finalmente los dejaron, no muy suavemente, en el suelo. Inmediatamente se levantaron, ilesos, y comenzaron a caminar. ¿Qué le pasó al vehículo?, preguntó Rileri. Quiero decir, eso es, honestamente, es un sistema de emergencia loco, pero supongo que funcionó. Pero, ¿por qué tuvieron que...? Llegaremos a eso, dijo el profesor. Lo prometo, les dará algo en qué pensar. Solo recuerden, realmente es un mundo mortal categoría 12. Las cosas pueden no ser como parecen, pero los humanos tienen una larga historia con los vehículos, honestamente. No sabía por dónde empezar. Tenían vehículos terrestres tirados por animales grandes en el nivel tecnológico 1. ¿No son peligrosos todos los animales grandes de la Tierra?, dijo un pequeño prosiónido al final de la sala. El profesor encogió los hombros. Hay diferentes tipos y grados de peligro. Los animales involucrados eran caballos. Apareció una imagen en la pantalla. Cuadrúpedo grande, herbívoro, animal de rebaño. Así que realmente no es un peligro de depredación, pero aún así. Después de otra pausa, la pantalla se centró en un corral de algún tipo. De repente sonó una campana. Una puerta se abrió y uno de los animales que acababan de ver saltó fuera de la puerta, con un humano aferrado a su espalda. A escala con el humano, parecía incluso más grande de lo que había parecido en la primera imagen. El enorme animal se retorcía y saltaba, y caía repetidamente con fuerza en sus patas delanteras, en un movimiento claramente destinado a desalojar a los depredadores de su espalda. Pero el depredador en su espalda, balanceándose salvajemente y cayendo una y otra vez, se aferraba como si dependiera de eso su vida. Curiosamente con una mano. La otra mano ondeaba en el aire, quizás para equilibrio. Otro timbre sonó, y el humano ágilmente saltó al suelo. El caballo continuó saltando y pisoteando por unos momentos. Luego corrió hacia el lado opuesto del corral. Ahora había un peligro considerable ahí. El caballo podría haber arrojado con éxito a ese humano al suelo, y podría haber sido pisoteado o golpeado, y podría haber sufrido lesiones graves. Así es como entrenan a un caballo salvaje. ¿Ves estos otros caballos aquí? De pie tranquilamente o respondiendo a un comando, o cuando hay alguien en sus espaldas. Esos están entrenados para montar. Pero montar animales es tecnológicamente 0. Los humanos son al menos tecnología 6, ¿verdad? Esta pantalla tiene que haber sido grabada hace miles de años. En realidad, déjame verificar los retrasos de la velocidad de la luz desde el centro de relevo de la superlumínica. Hace solo 2 años. Es tan reciente como cualquier otra cosa que tengamos de la Tierra. Esta actividad sucede de manera continua. Porque, quiero decir, ¿qué fuerza a una sociedad de tecnología 6 a entrenar y usar animales para montar? Llegaremos a eso, dijo el profesor. Es una sorpresa de un mundo mortal. Pero ya que estaremos en el tema del peligro por los animales, deberían ver esta siguiente parte.
Detrás del profesor, en la pantalla, sonó otra campana, y una criatura aún más enorme salió del corral, con un humano aún más tenaz, aún más insensato, aferrándose con una mano a su espalda, mientras la bestia movía la cabeza de un lado a otro, intentando una y otra vez enganchar al humano con sus cuernos. Mugió furiosamente, se revolvió, pisoteó y sacudió, y el humano en su espalda se aferró a él, como el que habían visto antes que se aferraba al caballo, hasta que sonó una campana. Fue catapultado bastante lejos de la espalda de la bestia cuando se soltó y aterrizó directamente frente a ella. El animal enorme cargó, cuernos abajo, con la clara intención de matarlo, cuando un segundo humano, aún más loco que el primero, corrió y le dio un puñetazo en el flanco. El animal se distrajo por un momento y el jinete corrió hacia el lado del corral. El humano insensato que lo golpeó estaba haciendo girar un ruidoso dispositivo y gritándole, manteniéndolo confundido lo suficiente como para preparar su propio escape. ¿Qué fue eso? Eso fue, veamos, un toro, herbívoro y un animal de rebaño, como el caballo, pero esta especie tiene un macho reproductor, como ese toro ahí, por cada 30 hembras aproximadamente, y el propósito principal del toro es proteger a su manada de, bueno, principalmente otros toros, pero también de depredadores. Y recuerden, es un mundo mortal de categoría 12, así que por supuesto está equipado con formidables armas naturales en forma de cuernos. Ese tipo de ahí, al igual que los humanos, es tan resistente como necesita para sobrevivir. ¿Y los están entrenando para montarlos? No, nunca han montado esos. Son demasiado lentos, crían esa especie principalmente para alimentarse. ¿Comida? Sí, los humanos rutinariamente los matan y se los comen. Entonces, ¿por qué? Nos dirás por qué eventualmente, ¿verdad? Sorpresa de un mundo mortal. El profesor asintió. Eres astuto, mi pequeño amigo. Antes de continuar, quiero ilustrar el valor de que los humanos llaman memoria muscular. Hasta cierto punto, todas las especies hacen esto, pero con los humanos es bastante especial. Pueden dominar habilidades complejas de movimiento y equilibrio con unas pocas sesiones de práctica, y si continúan practicando, pueden aprender a hacer cosas que la mayoría de las especies simplemente no pueden hacer. Detrás de él, en la pantalla, un humano con cuchillas atadas a sus pies se deslizaba sobre una superficie blanca. Eso es hielo de agua, por cierto. Así que la temperatura está por debajo del punto de congelación del agua, dijo un janto, mirando desde abajo de sus placas de su cresta. ¿Cómo puede esta criatura sin pelo usar eso y no morir? Los humanos están bien adaptados para temperaturas entre 15 y 35 grados Celsius, pero pueden soportar temperaturas de hasta -10, mientras sigan siendo activos, o -40 con equipo de protección relativamente simple. Ese humano ahí está completamente cómodo, siempre y cuando continúe quemando calorías. Pero lo que quería señalar aquí es que este humano es un bailarín. Observa la gracia y la fluidez de movimiento en un modo de locomoción completamente diferente a su modo predeterminado. Al ver esto, jurarías que este es el modo natural de locomoción para la especie. No lo es, ni siquiera cerca. Lo que ves es la memoria muscular humana en acción. En la pantalla detrás, el humano saltó en el aire en un torbellino de movimientos complicados y aterrizó de nuevo en el hielo, continuando como si nada extraño acabara de suceder. Le llaman triple axel. No tengo idea de por qué y no me importa. Parece que realmente debería ser imposible, pero necesitábamos ver esto para entender lo siguiente. Detrás de él, la pantalla parpadeó nuevamente. En otra piscina congelada, había alrededor de 40 humanos usando armaduras hechas de almohadillas y llevando palos doblados, deslizándose sobre cuchillas por el hielo de la misma manera que acababan de ver. La mitad llevaba ropa color naranja y la otra mitad blanca. Esto, dijo el profesor, es una forma de combate ritualizado llamado hockey. Como habrás oído, fue la desgracia de los cazadores comenzar su intento de invasión en la Tierra en una arena donde se jugaba hockey. Se encontraron con un terreno resbaladizo en medio de 40 humanos armados y blindados, capaces de moverse con total seguridad en el hielo y que estaban ahí para el combate. Y la arena misma estaba completamente rodeada por varios miles de humanos más. Los humanos no eran muy conocidos en ese momento,
y los cazadores no se dieron cuenta del error que estaban cometiendo. Su fuerza de vanguardia fue destruida rápidamente. Pero quiero que observes por un minuto o dos cómo progresa el hockey normalmente, cuando no hay cazadores suicidas en el hielo. Los palos doblados parecían ser armas incómodas y desequilibradas, pero en otro testimonio de la memoria muscular humana, los guerreros en el campo los usaron ferozmente, brutalmente y efectivamente. Había otra arma en el hielo que la mayoría de la audiencia no había visto al principio, una especie de misil deslizante que podía ser lanzado con los palos. Pero había 40 luchadores en el campo y un solo misil, así que usarlo sería complicado. El punto del concurso parecía ser usar ese misil para matar al miembro del equipo contrario que estaba en cada extremo de la arena, pero estos dos eran los más fuertemente blindados de todos. Detrás de cada uno de estos objetivos vivos designados había una red, probablemente para proteger al público de ser alcanzado por disparos perdidos. Después de varios choques y colisiones que deberían haberlos matado de inmediato o reducido a un montón de huesos rotos y carne desgarrada, el profesor frunció el ceño y dijo: «Eso es suficiente. El punto de este fiel registro de hockey normal e ininterrumpido es que la fuerza de la vanguardia de los cazadores no habría tenido muchas más posibilidades de sobrevivir si hubieran tratado con toda la arena de la misma manera que los humanos y hubieran respetado las reglas y formas del concurso ya en progreso. Deberían saber que este tipo de combate ritualizado es importante en la sociedad humana. Ocurre en varias variedades en diferentes lugares». ¿Qué significa este combate? Preguntó un ser cuadrúpedo antiguo a la derecha. Entiendo el combate ritualizado. Si todo razonamiento y negociación falla, es mucho mejor resolver conflictos con grandes peleas que enviar a la gente directamente a una guerra universal, arriesgándose con unos pequeños campeones en lugar de enviar a la mitad de una generación a su fin. Pero, ¿qué tipo de conflictos importantes están resolviendo estos campeones? ¿Y en nombre de quién? El profesor levantó la vista y dijo: «Te vas a asombrar. Es la misma respuesta que todo lo demás, pero solo quiero revisar algunas cosas más antes de ponerlas todas en contexto. Ahora avanzando, Maratón». Detrás de él, la pantalla iluminó una vista de un pequeño pueblo costero. Esto, hasta donde sabemos, es lo que parecía la ciudad humana de Maratón, hace unos 3000 años. Hay una historia sobre una pelea que tuvo lugar ahí alrededor de esa época, y cómo, justo antes de la pelea, uno de los soldados corrió 42 kilómetros para llamar refuerzos. Luego corrió de regreso a tiempo para unirse a la pelea. La pantalla retrocedió a una vista orbital y el camino desde Maratón hasta otra ciudad humana estaba iluminado por una traza roja. Espera, ¿corrió cuánto?, dijo el ser cuadrúpedo que había hablado antes. Los humanos descienden de depredadores de persecución altamente especializados. Eso significa que su estrategia básica de caza, antes de la civilización, era correr detrás de las presas más rápidas que ellos mismos, hasta que cayeran muertas de agotamiento. Y en diversos grados, los humanos retienen esa habilidad, o pueden avivarla con unos meses de entrenamiento físicos. Una vez al año, más o menos, la mayoría de las ciudades humanas organizan una carrera de maratón, una carrera de esa distancia de 42 kilómetros. En la pantalla atrás, el globo giró, las estaciones pasaron, se construyeron ciudades, se cavaron canales, y luego las luces eléctricas características de las ciudades modernas comenzaron a expandirse. Ahora había cientos de caminos delineados, cada uno con la misma longitud que el camino que habían visto antes. ¿Y quién corre esas carreras?, preguntó otro sospechosamente. ¿Convictos? ¿Prisioneros? En realidad, mucha gente. La pantalla destelló con una imagen de miles de humanos. Esta es la carrera de maratón de una ciudad llamada Boston. El cuadrúpedo se quedó mirando fijamente mientras la imagen comenzaba a moverse, y veía que toda esta multitud mantenía un ritmo constante, un trote constante que le daba pesadillas. Como un herbívoro de rebaño, los depredadores de persecución eran el némesis especial de su pueblo. Aquí había miles de ellos, y todos podían correr distancias imposibles. Más y más y más corredores seguían apareciendo en las esquinas y entrando en la calle, mientras la cámara perdía de vista a los que habían estado a la vista del principio. No había un solo lugar desde el cual se pudiera ver a todo el grupo.
Si quieres tener alguna idea de cuántos humanos estaban en la carrera, necesitaremos ver la vista desde unos 12 puntos de vista diferentes. El cuadrúpedo se hundió lentamente en el suelo y se quedó en silencio. El profesor suspiró y dijo a la sala: pero toda esta tradición se basa en realidad en una versión de la historia que alguien tergiversó o malinterpretó. Este mensajero en realidad corrió 240 kilómetros en cada sentido, no 42. Detrás de él, el globo giró nuevamente, las luces modernas se desvanecieron y la vista se detuvo nuevamente en la antigua ciudad de Maratón. Ahora se indicaba un camino diferente, conectando Maratón con un destino diferente y más distante. El cuadrúpedo se encogió sobre sí mismo y emitió un pequeño sonido lastimero. Los traductores permanecieron en silencio. No se necesitaba ninguna traducción. ¿Quién los obliga a hacer tal acto?, susurró un hexápodo. En este punto, el profesor saltó de su digno pedestal hasta la parte superior del atril, donde podía ser visto por todos. Esta era la parte más importante de la presentación. ¡Nadie! Esa es la respuesta a todo esto. Esa es nuestra sorpresa del mundo mortal. Todas estas son actividades recreativas. Hacen estas cosas increíbles que otros podrían hacer en una desesperación extrema, solo porque quieren. Y estas cosas que han visto ni siquiera son la mitad del 1% de los ejemplares que he recopilado. Un silencio atónito llenó la habitación. Nada persiguió a esos 4 desde el acantilado hacia el océano. Simplemente saltaron porque querían. Esa aeronave no tuvo una falla catastrófica y no estaban a punto de estrellarse. Simplemente saltaron porque querían. De hecho, los humanos pagan dinero para que los lleven en aeronaves, solo para que puedan saltar en el aire. Nadie está forzando a estas personas a entrar en combate ritual, y no se está resolviendo conflictos importantes. Simplemente luchan porque quieren. Y así podemos continuar con todos los ejemplos que he dado. Todas las cosas que has visto a los humanos hacer aquí hoy son reales. Y no son solo eventos extraños, únicos. Estas cosas suceden rutinariamente en la Tierra, y todas son actividades recreativas. Así es como juegan los humanos. Esto es lo que hacen cuando están de buen humor y relajados. Y ahora tal vez puedas entender por qué realmente no queremos a los humanos de mal humor. Así que cuando los encuentres, ten cuidado. No los pongas de mal humor. Pero incluso si no están enojados, incluso si les caes bien, recuerda que pueden invitarte a unirte a ellos en algo divertido, sin darse cuenta de que para ti sería letal. Si te tratan como tratarían a uno de los suyos, normalmente es un buen estándar para la no agresión. Es probable que mueras. Miró alrededor viendo la comprensión surgiendo en una docena de caras diferentes, y sin comprender en tantas otras. Si hay alguna posibilidad que interactúes con estas criaturas, este es un principio muy importante que debes comprender. Por tu propia seguridad y la de todos a tu alrededor, continuaré esta discusión mañana. Y la primera conferencia es una clase sobre la vida silvestre de la Tierra. Esto comienza esta noche, así que vengan si pueden permitírselo. Varios de sus gobiernos han decidido que el estudio de este tema en particular puede requerir que tengan una autorización de seguridad, así que verifiquen con sus embajadores primero. El profesor se quedó en silencio, y luego el silencio continuó, antes de que los estudiantes comenzaran lentamente a levantarse de las sillas y salir en fila.